Confirmo, Geraldine, confirmo, ¿me ve la presentación, Geraldine? Sí, señor. Bueno, entonces quería darles un especial saludo y un reconocimiento por la dedicación y el espacio que brindan para poder recibir esta sensibilización de un tema que es bastante sensible, un tema que es de bastante interés y diría que el centro de gravedad de todas las medidas de seguridad en la cadena de suministro, como es el tema de hoy, que es sellos de seguridad o precintos de seguridad. Y vemos algunos aspectos de la norma ISO 17712, que es la que regula los estándares de los sellos de alta seguridad. Bueno, eh, quien le habla, Milton Castro, soy auditor, docente e implementador en seguridad para la cadena de suministro y OEA y en las normas ISO 28000 y 28001. Trabajo con AES desde el 2014 y estoy con ellos en este proceso de apoyo con el ánimo de facilitar los procesos internos de gestión a atención al cliente, atención a los afiliados, a los certificados y a todo el personal que decide capacitarse. Hoy veremos entonces una breve introducción, una historia de los sellos, la norma ISO 17712, precintos de seguridad, iniciativas de seguridad, exigencias OEA, medidas de seguridad, casos de hurto y contaminación y contenedores, donde han incidido los sellos. Bueno, bueno, en general, el, el comercio exterior, todo lo que son las importaciones y exportaciones, eh, vienen migrando hacia un comercio seguro, pero una facilitación del mismo comercio, que la seguridad no genere una traba, una talanquera o una falta de, de competitividad en cada país frente a los requisitos de seguridad. En la OMA bien tuvo en años anteriores, 2007 y en el 2011 Colombia sacó su primera normatividad. Argentina también hemos tenido que de nuestro alcance, en nuestra asesoría, en nuestra orientación. Tenemos a México, inició con el programa NEC, ahora pues lo llaman OEA también, en Ecuador que lo llaman OEA y en diversos países de Centroamérica, operador económico autorizado, y en Estados Unidos el CityPad, en donde se consolida por cada país y en el resto de países de Latinoamérica, Brasil, eh, inclusive Bolivia y los demás que no menciono, eh, se volcaron hacia ese interés de poder establecer unos parámetros de seguridad exigidos por la Organización Mundial de Aduanas, en donde cada país regulaba sus requisitos de seguridad, pero con unos estándares mínimos y orientaciones que dio la OMA al respecto, como de carácter obligatorio. Y eso, pues, viene ahí que cada aduana de cada país implementa un programa de seguridad del operador económico autorizado con el ánimo de darle cumplimiento a esos compromisos a nivel internacional con este organismo internacional que es la OMA, que prácticamente regula lo que es con la Organización Mundial del Comercio, todo lo que es la economía mundial y de los países en la parte de comercio exterior, importaciones y exportaciones. Siendo así, entonces vemos que el comercio se traslada hacia esa seguridad y facilitación y hoy en día pues es lo que nos enfrentamos frente a esos retos a nivel corporativo, llegamos y encontramos ya unas implementaciones avanzadas, encontramos unos parámetros de seguridad ya regulados basados en lo anteriormente dicho y en ocasiones pues nos genera al personal que está recién ingresado o que ha desconocido todos estos procesos, una incertidumbre y un proceso
que requiere bastante dedicación para poder entender todas los perfiles de cargo, las funciones, las autoridades y los demás aspectos que son responsabilidades para la gestión de la seguridad y qué le impacta a cada proceso en la empresa. Y los que ya llevan su tiempo, pues lo que hacen es fortalecer, sacar de las lecciones aprendidas más doctrina, más experiencia que les van dando, y eso va generando que vayan logrando mayor competencia y adaptación de los procesos. Todo en procura de la mejora continua y del cumplimiento de sus objetivos económicos, intangibles y demás. En, en la gestión de las organizaciones, toda organización pues tendrá sus propios procesos definidos, y es ahí donde nosotros debemos tener conciencia y ir al detalle de la letra de los instructivos, procedimientos, formatos y registros que van generando la trazabilidad de los diferentes controles que se hacen a ese esquema o a esa implementación de los requisitos de seguridad del OEA que le puedan impactar en su organización. Pueden impactarle ya sea como importador, exportador o como proveedor o socio comercial de estas empresas que están inclusivamente obligados a cumplir esos requisitos, o en su defecto, el que tiene la calificación OEA por parte de la aduana de su país a exigirle o a decantar o seleccionar proveedores o socios comerciales que tengan estos requisitos o que se les tenga la intención o hayan implementado programas o planes de acción para poder alinearse a estos requisitos del operador económico autorizado. Entonces ahí donde necesitamos que seamos conscientes de que la empresa puede estar cumpliendo, pero de ahí para abajo sus socios comerciales, sus proveedores estratégicos o críticos de la cadena de suministro no están siendo evaluados, y eso pues genera una brecha, genera un riesgo y genera una vulnerabilidad a todo el esquema que hemos implementado. Mencionan aquí que pues los sellos, inclusive teníamos que anteriormente los buques eran en madera, realmente los contenedores eran los famosos barriles, ¿sí? Y esos pues han tenido sus diferentes sistemas de seguridad, se utilizaban candados, se utilizaban de igual forma chapas de seguridad, y fue evolucionando, y eso era lo que tenían en ese tiempo los famosos barriles, donde se inició la idea de un contenedor que posteriormente es el que manejamos el día de hoy, que todos conocemos, que es una caja metálica, sí, que nos sirve para transportar elementos o mercancía a nivel transnacional, o que pasa las fronteras de nuestros países. Inclusive hay sellos, hay contenedores que son utilizados inclusive para el comercio interior en sus diferentes países. Hay muchos conceptos de sellos. Realmente pues tenemos a nivel genérico lo que son sellos de botella, sellos metálicos o sellos adhesivos que son utilizados por diferentes kits de las empresas, en donde vienen los productores de sellos, están en Brasil, en Estados Unidos, en algunas partes de México o en otras partes de países que producen este tipo de sellos, e inclusive cumpliendo unos estándares de identificación con código de barras a nivel internacional, con el ánimo de que quieran hacerle seguimiento y trazabilidad, y es una obligación ese sello de tener esos códigos de barra, y esos códigos de barra, ese código QR, se puede verificar con el simple celular. Un celular coloca la cámara para la identificación del QR y él le bota inmediatamente el número del sello que va asociado a ese código de barras. Eso lo hacen aquí las autoridades antinarcóticos, lo hacen los proveedores de sellos, lo hacen los usuarios o los inspectores o los encargados de despacho, recibo de carga,
y ese a nivel internacional, ese sello desde la fábrica tiene esas características que le hacen generar esa seguridad. Y en muchas ocasiones, una de las formas de verificar un sello, de verdad si tiene el código de barra asignado desde la fabricación, es con el código QR que hoy en día está implementado. Inclusive hay unos contenedores alemanes construidos en el 2024, en este año, a comienzos de este año, que ya no traen el número en la placa del contenedor, sino que lo traen a un costado con un código QR. En los dos costados, en la parte inferior del contenedor, ya vienen, son códigos QR con el ánimo de poder identificar, darle la trazabilidad y verificar la idoneidad del número asignado del contenedor o del sello. Ya todo es con el código QR que nos están generando pues estas características de seguridad. En el tema hablemos del operador económico autorizado, que es la figura que nos viene a nosotros a recoger todo este tema de seguridad. En todas las figuras del operador económico autorizado, tomemos de ejemplo Argentina. En Argentina, pues, tienen 9 capítulos y esos 9 capítulos usted los ve y el segundo capítulo está dedicado a la seguridad del contenedor y demás unidades de carga. En esa seguridad del contenedor y demás unidades de carga incluyen ítems o numerales que están referenciando los requisitos para la seguridad de los sellos, la forma en custodiarlos, en comprarlos, en suministrarlos, en colocarlos y en realizar lo que es un seguimiento y unos controles específicos. Vemos también de ejemplo aquí en el operador económico autorizado de Ecuador, que contiene 7 numerales, y en el segundo también incluye la seguridad en las mercancías, unidades de carga y medios de transporte. ¿Qué sucede con este segundo también el requisito numeral, con este segundo capítulo? En Ecuador, y también incluyen unos numerales, unos ítems de requisitos de seguridad para la administración, la compra, el manejo, la colocación, el retiro y los controles que se van a realizar a los sellos de seguridad. Sí, eh, pasemos a México, y en México, el antes que se llamaba el OEA, en NEC, las siglas NEC, hoy en día también se llama OEA, hizo una transición al término de OEA, y encontramos que en el capítulo 7 son 11 capítulos de seguridad en el operador económico de México, y vemos que en el 7 tiene seguridad de los vehículos de carga, contenedores, carros de tren, remolques y o semirremolques. Y en este capítulo tiene contemplado numerales que hacen referencia a la exigencia en seguridad, a unos debe en seguridad para la administración, la gestión, para la compra, para la recepción, para el suministro, para la custodia y para la seguimiento que le hacen a los sellos en el proceso de desarrollo de operaciones en la cadena de suministro. Entonces, eh, pasamos finalmente de modo de ejemplo a Colombia, y en el operador económico autorizado, en los capítulos establecidos por la Aduana de Colombia, la DIAN, en su capítulo 3, tiene reservado un espacio para la seguridad del contenedor y demás unidades de carga, y en ese capítulo también contempla requisitos que son específicamente alineados a la seguridad de los sellos, en las mismas esquemas, en los mismos parámetros que son sobre su gestión para la compra, gestión para almacenamiento, gestión para el control de inventarios,
el control hacia cuando son suministrados para el desarrollo de las operaciones y ser colocados en los contenedores, las personas que están autorizadas para esta gestión y control. También están las medidas de seguridad para su colocación, retiro, en las importaciones, en las exportaciones y para todo el proceso de seguimiento que hacen en su trazabilidad en la cadena de suministro. Entonces, vemos que en estos OEA, que son los más que tenemos referenciados, sin desconocer los que están en República Dominicana, el OEA también en Centroamérica, con El Salvador, con otros países como Puerto Rico, con Costa Rica, y otros países, Panamá, también tienen un operador económico autorizado, una figura, y todos están alineados en alguno de esos capítulos, están referenciados sobre las unidades de carga o sobre los contenedores y le están incluyendo todo el tema de seguridad seguridad de los sellos y sus requisitos específicos para el suministro, la administración y la gestión y la colocación de sellos que sean de alta seguridad. Estos sellos de alta seguridad son sellos que desde fábrica son debidamente concebidos con unas características técnicas que le dan esa garantía a su comprador, al que los usa, de que están en unas condiciones para no ser violentados en forma muy fácil o en su defecto garantizar que hay unos estándares exigidos por las diferentes aduanas o estándares exigidos por las diferentes autoridades en nuestros países de destino o de origen en relación al uso de sellos. Estas fábricas de sellos pues están en la obligación de emitir un certificado en donde les hacen las diferentes pruebas. Allá les hacen las pruebas de fuerza, pruebas de diferentes modalidades y diferentes eh, técnicas con el ánimo de poder establecer que no son de fácil violación o de fácil vulnerabilidad. ¿Yo? Vemos también que en el capítulo 5 del CITIPAT, que es el OEA de Estados Unidos, en el capítulo 6 incluye un solo capítulo para sellos de seguridad. Y a su vez, en el capítulo 5, que es tráfico internacional, las unidades, o sea, los contenedores, eh, incluye unos dos o un aspecto relacionado con la verificación de los sellos que más adelante vamos a ver. Así las cosas, pues realmente nos queda es realmente tomar conciencia de que la realidad de la vulnerabilidad de los sellos es lo más fundamental en toda la cadena de suministro, porque es la que nos va a garantizar la llave o nos va a garantizar la seguridad de ese cierre de esas unidades de tráfico internacional, de instrumentos de seguridad, que son o contenedores que son los usados en muchas ocasiones, no, en la mayoría de los casos, por las vías marítimas, pero en algunas ocasiones a nivel aéreo se utilizan valijas, tulas y otros elementos que son considerados también unidades para el transporte de material o tráfico y también se les aplican los sellos de seguridad. Esto para lo que son valijas y demás que se transportan a nivel aéreo, ¿no? Empezamos tomando como referencia el criterio 524, que es el del CITIPAC, que nos manifiesta que en las zonas de alto riesgo se debe incorporar un proceso de verificación de tipo última oportunidad, que se da antes de arribar al cruce de frontera, donde se revisen señales de manipulación o alteración a través de inspecciones visuales y del proceso de verificación BBTT, que lo vamos a ver y lo vamos a tener en cuenta siempre porque empiezo desde allí con el tema de ir generando esta conciencia sobre estas cuatro palabras que prácticamente son
las que en todo momento debemos tener presente desde que observemos antes de quitar un sello, después de colocar un sello, en el transcurso de la movilidad del contenedor, en el transcurso logístico, en cualquiera de las partes, ya sea en el transporte terrestre hacia el puerto, ya sea en el puerto, ya sea antes de llegar a puerto de destino, donde se verifique visualmente, se llama última oportunidad para poder tomar las acciones pertinentes de acuerdo a los procedimientos e informar a las autoridades como tengan estipulado en los protocolos de reporte de incidentes o actividades sospechosas en la cadena de suministro. Entonces, las cuatro letras, la primera que es la V o la V pequeña, dice observar el sello. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a observar el sello de seguridad, los mecanismos de cierre del contenedor, sí, que muchas veces la manija y la seguridad de la manija donde se coloca el sello están con tornillos abiertos, cerrados, y nos llega así en una importación. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es ver y hacer el registro fotográfico e inmediatamente levantar las alarmas y activar el protocolo de actividades sospechosas o el protocolo de detección de estas inconsistencias que tengan establecidas, que son de obligatorio cumplimiento, tenerlos establecidos ya los paso a paso de qué hacer en estos aspectos. Observar si el daño excesivo a los mecanismos de cierre o bloqueo o en los sellos de seguridad debe ser reportado al supervisor antes de abrir el contenedor. Esto es muy delicado y tenerlo muy presente. Y debemos también buscar si por algún perno, tornillo o aldaba suelta, el sello presenta alguna inconsistencia o algún perno o una aldaba o un tornillo de los mecanismos de cierre donde ha colocado el sello. Y de igual forma, estamos observando. Pasamos a verificar. Después de nosotros haber observado, pasamos a verificar el folio del sello de seguridad. ¿Qué revisamos aquí exactamente? Que es el número del sello sea correcto con el que nos presenta la documentación. Estamos hablando antes de abrir la puerta, de dañar el sello, antes de hacer todo eso, estamos haciendo este proceso. Lo que quede muy claro. No que el sello después, después de que lo daño, lo abro, después sí veo que sí es o no es. No, eso tiene que ser antes de hacerse ese proceso. Aquí pasamos a observar el sello, entonces miramos el número del sello. Colocamos también en la cámara del celular. Hoy en día todos los celulares, la mayoría tienen espera que tengo aquí es una persona que nos está llegando ya. Bueno, eh, eh, con el celular y la cámara del celular se puede confirmar el código QR que le va botando todo el código de barras, lo lee y le traslada. Lo pueden hacer en este momento si tienen algún sello en alguna parte o en algún momento, pueden ver que esto se hace así. Y en general, pues esto va a estandarizar a nivel internacional cómo verificar el sello coincida y le va a salir con el número que tiene ahí el sello. Y lo que hace uno es verificar que el sello sí coincida con el que viene ahí impreso en el sello. Y además debe de haber verificado con la documentación que trae esa importación o esa carga o ese proceso operacional que estamos verificando. Ya para las exportaciones, pues obviamente que lo primero que se hace es también que verificar cuando se va a colocar el sello, vamos a observar que el sello no tenga alguna torcedura o en su defecto que tenga también el mismo número de sello, el número de seguridad, el número que estamos verificando para ser colocado. Eso pues en todos los ámbitos se da en estas dos letras.
El número de folio del sello debe coincidir con el papeleo de embarque o el de despacho o el de recibo. Eso quiere quedar claro porque estas son dos letras a nivel internacional que son exigidas en los diferentes procedimientos, protocolos y que todas las autoridades de aduanas, CITIPAD, OEAS de todos los países de Latinoamérica, Centro, Suramérica, de Europa, de África, de Asia, en todos los aspectos tienen este estándar de las cuatro letras que es verificar, o verificar y otras dos palabritas que vamos a ver adelante. Aquí se dice tirar. Entonces, nosotros antes en las importaciones, cuando vemos ya lo procedemos a tirar el sello, lo cogemos de la parte de arriba o la parte de abajo. Aquí nos están presentando que el cabezote o la cabeza del sello está hacia abajo. Normalmente eso pues por prácticas se ha recomendado que la cabeza quede hacia o el cabezote quede hacia arriba para que no vean aquí la imagen y después hablemos de otros aspectos que nos distorsionan. Entonces hay que escoger el sello y tirarlo. Lo tiramos a ver si se zafa o viene ya vulnerado. Tirar el sello para asegurarse que está colocado correctamente o para que vino colocado correctamente. Cualquier situación especial se debe activar el protocolo, informar al superior inmediato, su jefe inmediato, y que se active el protocolo de situación sospechosa en la cadena de suministro. O como lo llamen allá, cada uno lo van a llamar de diferentes formas, pero que debe estar estipulado qué hacer en caso de eso. Ya cuando el sello ya se ha colocado en el proceso de exportación, uno verifica, lo tira con el ánimo de saber si quedó bien colocado o no que haya quedado suelto. Es una obligación hacerlo y es un estándar internacional exigido. Posteriormente vamos a girarlo porque en algunos casos se ha presentado que el sello gira o el sello tiene algún defecto. ¿Y cómo se da uno cuenta si tiene un defecto un sello? Es colocándolo, porque antes no se da uno cuenta si tiene alguna situación. Y se han presentado sellos que se giran y se giran y se giran y no tienen esa seguridad establecida. Tiene que quedar preciso, sello conciso y ajustado. Y en las importaciones también, el sello que no llegó, le hacemos el proceso de girarle a ver si llegó en algún caso suelto, porque es que a veces, en algunos casos, les hacen unos procesos de tratamiento con líquidos o con algunas sustancias, o en algunos casos viene enroscado, viene un sello enroscado tipo rosca que uno no sabe de dónde salió ni cómo. Y es ahí cuando vemos que han gemeleado, vemos que han hecho alguna vulneración al proceso de seguridad de estas unidades de carga o de tráfico internacional, que son los contenedores, y es ahí donde tenemos que levantar la alarma y dejar el registro de una vez la fotografía, activar activar todo el protocolo de seguridad para salvar responsabilidades. Nos dice girar el sello para asegurar que no se abra. Si el sello de seguridad está roscado, puede ser abierto para acceder al contenedor. Oído, que esto no puede estar abierto, esto no puede estar roscado. Entonces, no puede estar roscado, ni debe estar un sello, cualquier sello de alta seguridad no viene enroscado. Entonces, que eso quede claro y si pues están presentando situaciones a mirar las condiciones específicas de fabricación, qué tipo de sello son los que está pidiendo, pero un sello enroscado no tiene seguridad. Entonces no son de alta seguridad. Bueno. Y vemos que en el CITIPAG, ¿por qué el CITIPAG es referente? Porque fue el primero en generar doctrina Estados Unidos después de los atentados de las Torres Gemelas, se generaron una serie de iniciativas y buenas prácticas en Estados Unidos y unas exigencias. Y resulta que esas exigencias de seguridad en el comercio exterior y la cadena de suministro fueron las que finalmente fueron tomadas por la Organización Mundial de Aduanas para poder tener
un parámetro a nivel internacional que es el OEA y es el que estamos viendo en los diferentes requisitos de los diferentes países. El OEA, pues, se ha ajustado de acuerdo a su tipo de país, tipo de cultura, tipo de exigencia, pues por eso no son tan idénticos, sino que son muy ajustados a su propio país. En el criterio 6.1, que es del CITIPAC, más adelante vamos a ver los criterios del OEA en Colombia. Entonces dice que deben tener procesos documentados para la colocación y control de sellos. O sea que aquí no es que yo lo coloco como yo quiera, como a mí me parezca, como yo creo que debe ser. No, ya hay doctrina, ya hay un documento y debe seguirse a ese documento. Y pues el que no lo haga, pues está incumpliendo el reglamento interno de trabajo, no tener en cuenta ni seguir los procedimientos documentales exigidos por la empresa. Entonces pueden ser causales de llamado a descargos con las consecuencias que puedan desprenderse de esos descargos, pero generalmente deben exigir. Generalmente eh, termina uno adaptándose a la empresa y cumpliendo con los procedimientos. Por eso es importante que el sistema de gestión que tengan implementado internamente, que los jefes, los directores, coordinadores, se preocupen por dejar claramente estipulado que fue informado de la competencia, de las responsabilidades, de los documentos, de los procedimientos para cada cargo. Y eso, pues, en primera instancia vamos generando, trasladando esas responsabilidades hacia el inspector, hacia el encargado del recibo o el despacho de la carga y a su vez a los diferentes auxiliares o operarios que son los que finalmente cumplen o no cumplen el requisito y nos podemos llevar sorpresas porque alta rotación hay entre el personal operativo y pues ese trabajo de estar continuamente generándole otra vez esa curva de aprendizaje, los documentos, los procedimientos y demás, pues nos va generando un desgaste, unas vulnerabilidades, unos vacíos, unas áreas grises, donde el día a día uno lo va consumiendo y va uno a ver que no ha dado ni siquiera la inducción de vida o no se le dio la inducción del proceso, sino que se le dio la inducción de la corporación o de la organización y va uno a ver que se preocuparon por otros temas muy sensibles, seguridad y salud en el trabajo, las políticas, no sé qué, reglamentos, pero cuando van a ver no tienen la competencia o la inducción precisa para la sustentación de que sí se le dieron los parámetros y el conocimiento del instructivo, del procedimiento, del formato, y se le enseñó y se le hizo una práctica, y como observador, viendo a otro que esté más experto o al mismo jefe, coordinador, director o, o líder del proceso para que él entienda cómo es que se hace. Porque una cosa es lo que uno lea, no, él ya leyó, la persona ya leyó, ya firmó, pero cuando van a ver, él puede haber entendido otros elementos o no tiene una facilidad de comprensión o es una persona que no está acostumbrada a leer, sino que a que le enseñen es haciendo. Y realmente en la parte operaria, los operativos, toda la parte de auxiliares y áreas de despacho y recibo, o aprenden es haciendo y se recomienda que después de recibir la inducción, se les tenga como observadores del proceso que van a realizar por otra persona o por su líder para que eh, quede, eh, quede interiorizado y quede allá en su ADN de mental el proceso ya sin dudas alguna. Y ahí despeja dudas y demás. Y se le observa después a él haciéndolo por primera vez y se le corrigen y se le hacen las estipulaciones, las observaciones pertinentes, porque ahí es donde vienen todos los problemas después de la cadena de suministro. Uno va a ver y es que no es que yo lo venía haciendo así, yo trabajaba en otra empresa así y así se hacía allá. Y cada empresa es diferente.
Entonces es ahí donde necesitamos que primero yo recomiendo o se podría tener una mejora en este proceso, porque yo no puedo recomendar porque no sabemos los zapatos de nadie, ni podemos tampoco tener esa figura jurídica aquí, porque AES me recomendó, sino que nosotros podríamos generar observaciones de mejora, y es que se tome el documento, se le haga leer el procedimiento de despacho, de colocación de sellos, de inspección de contenedores y demás, eh, se le haga una práctica como observador y después como observado. Y así uno queda con una tranquilidad o con unos récords altos de calidad en relación a generarle competencias para los temas sensibles, no solamente en la cadena de suministro, sino en todos los procesos que considere uno pertinente. Eh, es necesario también llevar los registros de sellos y el monitoreo de cada paso del proceso. Aquí hablamos del recibo, colocación, seguimiento y reemplazo. Entonces, cuando dicen llevar los registros, y uno va a ver los registros, y los registros están llenados, mal llenados, incompletos, están en un proceso que no son prueba válida, porque los registros de la cadena de suministro son registros que van a ser prueba válida para eximir o para presentar como una prueba en contra del mismo proceso. Entonces, si un registro, uno ve que le colocan el número del sello y parece es un 9 o es un 4 o es un 2 o es un 5 o es una S o es un 5. Entonces no hay una claridad en la caligrafía y no saben la importancia que es, porque queda invalidado ese registro cuando se presenten dudas, aclaraciones o demás dudas razonables ante la justicia, ante una investigación por posible contrabando, lavado de activos, narcotráfico o tráfico de estupefacientes o de todos los delitos asociados al lavado de activos y tráfico de armas y de financiación del terrorismo y demás, que están inmersos en la cadena de suministro, pues van a quedar con la responsabilidad tanto de la persona que lo llenó mal como con la persona que los era el cargado, o el líder, o el supervisor, o el coordinador, y de ahí para arriba, pues van generando responsabilidades. Entonces es ahí donde digo yo que llevar los registros no es una letra muerta, es generar el registro con validez jurídica, con validez administrativa, con validez como prueba, e inclusive a nivel interno o por las autoridades. Y todos vamos es porque los operarios, las personas del nivel operativo, pues casi nunca escriben. Entonces, no colocar a una persona que tenga mala letra, no colocar a una persona que en su estudio ni en sus procesos no tiene esas características, esas habilidades para dejar unos registros que sean de impecable validez administrativa y jurídica. Entonces ahí es donde se necesita hacer un esfuerzo o se necesita que se quede contemplado los datos legibles, sin tachones, ni enmendaduras, y que sean validados en el tiempo y por un espacio de 5 años, diría yo, o por el espacio que consideren allá internamente en sus empresas como lo tengan estipulado. Eh, También se tiene que verificar la integridad del sello en cada parada. En cada parada nosotros en el transporte, a los transportadores no le exigimos nada de estas cosas. El transporte lo tenemos tercerizado, son nuestros proveedores, contratamos una empresa de transporte, pero vemos que el transportador no tiene en cuenta esto, para en tal sitio, va a parar en otro, pues hágale la verificación de estas 4 letras, BBTT, y entiéndanlo y trasládenlo, o en los acuerdos de compromiso exíjanle eso y que sean registros que tomen el conductor. Y hoy en día los conductores son los que dicen cuándo sí y cuándo no. No, las condiciones las coloca la empresa de transporte a sus conductores,
y las condiciones también se las impone o se las requiere o se las solicita el importador o exportador a esa empresa de transporte o como tengan ustedes contemplado allá en sus procesos logísticos. Eh, Investigación de discrepancias, reteniendo sellos alterados o alterados o manipulados. Eh, Aquí se debe hacer una verificación y guardar la prueba, custodiar los sellos, tomarle los registros y guardar esos sellos con cadena de custodia por si hay una investigación o demás. Eso también hay que pasárselo a los transportadores, a los de los patios. En algunas ocasiones no los patios no, sino los transportadores que le colocan sellos cuando reclaman en los patios y nos llegan acá sellos dañados. En general, o cuando se detectan en el puerto, cuando llegan, cuando se hace nacionalización en los puertos. En todo caso, sí tener establecido qué hacer con esos sellos que son dañados o que se dañan en el transporte. Muchas veces estos sellos se dañan en el transporte terrestre cuando cogen los vehículos huecos o bolladuras en la carretera y los contenedores saltan en forma continua y saltan con una ola que se genera en el espacio entre la levantada y la aterrizada del contenedor, porque el contenedor a veces no aterriza en la plancha del tráiler correctamente, sino que puede aterrizar con una esquina o con la otra y va generando entonces que las manijas y de seguridad y los demás hagan presión sobre el sello y en algunos casos los pueden dañar. Entonces, el transportador se fue y por allá hubo un paro, una tranca y se quedó parado. Muchas veces, si ve que tuvo el contenedor bastante por las vías y lo demás, bájese un momentico y revisa cómo está y le hace la verificación. Toma registro y se deja y se constata que siguen las mismas condiciones, sino que se dan cuenta que está dañado cuando ya llegó al puerto. Entonces allá el puerto sí dice, mira, aquí vino dañado y el conductor ni por enterado se daba. Hay que tener en cuenta todo esto, pero también hay que registrar y mantener los elementos de prueba, el sello dañado, el sello que le gana a colocar la empresa de transporte en caso de que se dañe en la vía y hacerle seguimiento a la trazabilidad de la información, porque tiene que informar a la empresa, a la aduana y demás, y cambiar todos los registros, que eso va a generar una inconsistencia cuando lleguen a destino o en puerto de origen o en algunas dos circunstancias. Pero lo que sí se necesita es que hayan informes o soportes escritos por parte de los que están en esta parte involucrados. Los hallazgos de investigaciones deben documentarse junto con el plan de acción. Lo que aquí requiere es que se trate como una no conformidad y se genere unas acciones para corregir y lecciones aprendidas para que esto no vuelva a suceder, tanto a nivel interno como a nivel de proveedores y llamarlos a que se establezcan estos parámetros y que no se vuelvan a presentar fallas que se pudieran haber presentado. Porque en algunos casos fallas hay, a uno la experiencia es la que le va dando más, más competencia en este tema del tratamiento de estos casos. Ahora sí, el control de acceso a los sellos. Los sellos, eh, estas áreas deben ser restringidas en las diferentes, donde se guarden los diferentes sitios, son seriamente restringidos. Y entonces, ¿qué va a hacer uno? Cuando uno va a las empresas y encuentra que los sellos están en la gaveta, por ahí en algún lado, y es con una llavecita y una gaveta, y no le tienen la relevancia y la importancia. Todo eso va generando oportunidades para la delincuencia, vulnerabilidades, y para eso no está incumpliendo ciertos procedimientos. Y si solamente tienen esas cosas así, no, que es que yo le echo llave a la puerta, pero a la puerta entrando más de dos personas, eso va generando una vulnerabilidad. Eh, Hay que manejar un inventario y distribución de cada sello que sale o que llega. Eso es objeto de verificación por parte de los entes certificadores, las auditorías internas, inclusive del antinarcóticos, de la DIAN
de las autoridades que a bien tienen realizar alguna situación que se haya presentado y en alguna verificación o seguimiento de alguna calificación que tengan con la DIAN en el tema del operador económico autorizado. Estos son objeto de verificación. Y si hay alguna inconsistencia, inmediatamente es un hallazgo y ese hallazgo debe resolverse con todos los protocolos que hay para establecer la veracidad de esos registros. Puede ser que sea a nivel de certificaciones o pueden ser a nivel de procesos jurídicos que tenga la empresa por alguna contaminación que haya pasado, que se le haya eh, inculpado. Entonces las autoridades hacen esas verificaciones allá internamente. Eh, Hay que registrar pues los sellos nuevos, eh, hay que hacerle que solamente personal capacitado. Muchas veces nosotros colocamos al que ya dice que yo sé, pero cuando lo van a evaluar, no tiene en cuenta algunos de las políticas o de los procedimientos y protocolos que dice la misma organización tiene establecido en los diferentes procesos. Entonces deben estar constancia de que fue la persona entrenada y capacitada para hacer este procedimiento de colocación de sellos. Normalmente este procedimiento viene junto con la inspección de contenedores, que le incluyen en muchas empresas estas dos competencias, o en su defecto hay empresas que lo manejan en separado, inspección de contenedores y el otro es el uso de sellos en forma separada, como lo tengan, pero deben tener esta parte, constancia de que fue entrenada la persona. En los sellos en tránsito, cuando se recoja un instrumento de tráfico internacional sellado después de parar, se debe verificar que estén intactos y sin signos de alteración y confirme que el número del sello coincide con el que indica en el envío de documentos. Oído. Cuando hay discrepancias con el sello, debe mantenerse el sello alterado, investigar y informar pues a las respectivas autoridades de acuerdo a los protocolos. Esto es lo que nos presenta Citipap a nivel genérico. En el criterio sello 2 exige que sean sellos fabricados con estas condiciones y pues una de las cosas de garantizar la aplicación de la 17712 es que el fabricante nos dé la constancia escrita de que sí está certificado la fabricación con altos estándares de acuerdo a la 17712. ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones no tienen ni siquiera esa certificación con su proveedor de sellos. Y los ve uno corriendo, ve uno al personal azarado, porque la que le mandaron era de por allá de hace 3 años. Y eso debe ser, cada contrato que hagan, cada contrato debe tener sus propios certificación con su propia numeración de la relación de la numeración de la tal a la tal para que queden incluidos en esa certificación. Muchas veces le mandan una certificación genérica, ¿no? Que es que aquí fabricamos sellos sí, esa empresa fabrica sellos de alta seguridad, pero los que yo le compré a eso es que hay que dejarle cada compra con su sello de certificación, ve, con su certificación que consta. Ah, que es que son de los mismos que yo te pasé. Eso, mándela. Cada importación o cada compra con sellos que la manden. Ahí vienen relacionados de tal a tal. Damos fe de que son fabricados con los estándares de la norma ISO 17002 y que también le dicen qué pruebas le hicieron a esos sellos. Así es. Que los sellos se deben colocar después de la carga, embalaje o empaque, correcto. Ya después de cerrado y cerrado el contenedor, hay que colocarse en el término de la distancia. O sea, lo que se demore la carga. Si se demoró 1 hora, ahí se tiene que colocar. Si se demoraron 10 minutos sellando, ahí. Si se colocaron 5 minutos en la valija que va a vía aérea, ahí se le colocan los sellos que tengan destinados para estas valijas. Pero que sean de estándares de alta calidad, de alta seguridad, como la 17712. Aquí vemos que ya la figura del cabeza o el cabezote o el tambor, como lo vean allí, ya está en la parte de arriba y eso pues se sugiere, ¿no?
se podría mejorar las condiciones de seguridad del sello para evitar que le coloquen ácidos o elementos que puedan generarle fricción y puedan abrir el sello. Aquí hay que documentar los inventarios, nuevamente se repite. Aquí es importante porque en los procedimientos debe de quedar que se hacen verificaciones internas mensuales a los sellos y no por allá cada año. Esto de los sellos es mantener ahí en la línea. Ah, que es que yo hago el inventario es cada año, pues está dejando un espacio muy largo que usted no puede generar conciencia, no puede tomar acciones rápidas en la persona que va. Muchas veces, cuando usted se da cuenta, tiene la persona de los sellos o el que es encargado de despacho, le dura 3, 4 meses y no hizo, dejó por alguna situación difícil, no llevó registros, etcétera. ¿Usted cómo se dio cuenta? No, llegó, recibió otro y resulta que cuando van a ver el que realizó, incumplió el procedimiento era el que no es, ya se fue de la empresa. Entonces, no dejemos esos pasos tan altos porque hay unas rotaciones de personal jóvenes, inclusive de mediana edad, están rotando porque van a mil, van en muchas ocasiones están escampando en una empresa o en muchas ocasiones no les gusta el core del negocio de la empresa o en muchas otras ocasiones no les gusta el clima laboral de la empresa o son muy sentidos. Estos jóvenes hoy en día están rotando, la mayoría, o tienen proyectos de salida del país o cambio de ciudad. Ellos generalmente, hoy en día si le ofrecen un trabajo en otra ciudad, van tan muy sueltos, cambian de empresa con facilidad y son muy buenos, excelentes y todo, ¿sí? Pero estas rotaciones puede generar una vulnerabilidad en los registros. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones eh, no se tiene al responsable directo de los registros cuando se detecta la novedad, sino que eso fue hace 2 o 3 personas que tuvieron el cargo antes. Recomendación, o sea, podríamos mejorar esta, estas, estos controles es haciéndolo como mínimo una vez al mes, que uno sabe que mes a mes ahí está un responsable, al menos le estoy viendo la cara. En esa parte, pues, es muy sano en estos procesos. Se incluye en el criterio 6.7 seguir el procedimiento para la colocación de sello BBTT. Ellos lo obligan en Estados Unidos el Citipack y vamos a ver que en Colombia y en los demás, algunos países también se exige este procedimiento y la gente no lo conoce ni lo aplica. Y uno va a verificarlo en las empresas, ¿y qué es eso? Ah, sí, yo sé que BBTT, ¿qué es? ¿Qué es? Porque no lo están aplicando. Entonces yo veo cuando colocan un sello, si lo aplican y no lo aplican. Y yo digo, bueno, Estados Unidos con su Citipack lo implementó y lo exige. No es que si usted quiere, si usted está de buen genio ese día, si usted lo quiere hacer, no, se debe hacer. Le dicen, ¿usted lo hizo en una declaración de descargos? ¿Usted lo hizo? No, pues yo sé que está ahí, pues es que a mí tampoco me han dicho, que no sé qué. Siempre salen excusas de que no me han dicho, no me dijeron, no tenía conocimiento. Y entonces ahí es donde viene el tema jurídico y el tema de poder certificar que ellos sí recibieron esa capacitación. Y eso es esencial. Entonces, de ahí este estándar viene también los estándares en Colombia, estándares en México, estándares en Latinoamérica, estándares en Europa, estándares. Todos han tomado esta práctica de Estados Unidos o el del Citipack como un referente. Entonces ahí miren que viene en la letra, por allá están incluidos ese BTT. México, por ejemplo, lo tiene, lo obliga. Pero cuando uno va a ver, se les ha olvidado y nadie le para bolas, no hay una conciencia en eso. Entonces, eso es muy delicado. Eh, Eso con el Citipack, ¿no? Y entramos
a ver la norma, pues, la norma ISO 17712. Entonces, ¿qué es la norma ISO 17712? Ya que la ISO pues es una organización internacional de estándares. Ese es el organismo que estandariza todo lo que tenga que estandarizar la humanidad o el mundo. A nivel geopolítico es una organización internacional que es el referente para decir el paso a paso o para establecer el cómo de las cosas. Y inclusive los debe y todos los que son recomendaciones y demás con respecto a cualquier profesión, arte o actividad que se desarrolle el ser humano. No ha abarcado todos, pero pues ellos abarcarían más del 80-90% de todo lo que hacemos en los diferentes sectores de la productividad. Y desde allí, entonces, esta norma establece unas regulaciones, sobre todo para unificar, para clasificar todos los sellos y precintos de seguridad destinados a ir instalados en contenedores mecánicos de carga, ¿sí? Pero también fija los requisitos básicos para que estos estén certificados sobre la norma, ¿sí? Estos requisitos son fundamentales e imprescindibles para ser admitidos por las diferentes aduanas de los diferentes países. Entonces, esto es esta norma. En general, no la vamos a ver al detalle, pero sí les recomiendo que la busquen en los diferentes sitios eh, de internet y ahí le va a llegar en algunos casos en inglés y en algunos otros casos hay unos comentarios en español. Pero en general, esto es lo que propende esta norma y es el referente para la fabricación, para la realización de pruebas y para la certificación misma de esta norma. Y lo hace la ISO a través de sus organismos de evaluación, de acreditación. Puede ser Beruberitas, puede ser IJONTEC, pues demás. Ellos acreditan las fábricas que cumplen con esa norma. ¿Qué es un sello de seguridad? Pues todos los hemos conocido, ¿sí? Son sellos que vienen en primera instancia certificados por la fábrica y que son los más difíciles de lograr ser violentados. Tienen unas características, que tienen un código de barras, un código de identificación, el material con el que es elaborado, también tienen unas pruebas de presión, de calidad y demás que generan pues que es un elemento seguro. O se puede evidenciar, no tanto que no se puedan vulnerar, sino que dejan claro que cuando son vulnerados o violados, dejan evidencia. Entonces ahí está el detalle de eso. Se ve y se llega a la conclusión de que fueron violados o violentados y es imposible volver a dejarlos en su lugar normal, como si no hubiesen sido aperturados. Insistimos sobre el control, el almacenamiento y el acceso, distribución y registro, uso, cambio y colocación, solo con el personal autorizado. Y debe pues haber una persona responsable, si son uno, dos, tres, deben estar autorizados. ¿Mediante qué? Mediante su perfil, funciones, y deben estar autorizados frente a eh, los procedimientos, frente al manual de funciones, deben estar amarrados a eso para que no cualquiera lo haga y esto es lo que va generando vulnerabilidad. No que cualquiera lo hace, que cualquiera lo hace y cuando no está persona, no que lo hace cualquiera, no, cuando haya una ausencia, siempre debe haber un partner, una persona que en caso de una situación, bueno, y si hay dos, tres contenedores que deben salir ya, bueno, prevean todo eso, a quienes van a autorizar y tengan los identificados, asignados, documentados
y con las competencias, porque es que esto es lo que genera vulnerabilidad en la cadena de suministro por el afán, por el pali, por los diferentes presiones, sobre todo en condiciones de estrés. Eh, Toda empresa tiene sus condiciones de estrés, ya sea en el proceso de distribución, en el proceso de despacho, en el proceso de adhesivo, en el proceso de producción. Todos manejamos cierto estrés. Entonces, en esos momentos de estrés, evalúen cuáles son las contingencias para generar estos apoyos y que el personal esté capacitado, autorizado, entrenado, concienciado, que tenga unos perfiles de seguridad, de confiabilidad, que tenga unos estudios de seguridad ya establecidos con unas visitas domiciliarias o unos antecedentes, todo lo que le hacen allá para saber que son cargos críticos, porque realmente si no le da crítico, pues le da alto o le da con unas condiciones de criticidad. Si no lo han estipulado, hay que verlos. No es lo más difícil en la vida, es negar lo que uno no quiere ver. Una persona que coloque sellos, administre, es un cargo crítico aquí y en la Conchinchina. Entonces, miremos eso, evaluemos. Muchas veces por no nosotros no llenarnos de cargos críticos, pero realmente este sí es un cargo crítico. En donde todos los lados que uno lo mire, sin embargo, pues los criterios de la empresa están por encima de los criterios que podamos decir aquí. En algunos casos las empresas hacen inversiones, cajas fuertes, y no, mire, una caja de cartón, eso depende del nivel de conciencia y eso también depende del nivel del apoyo por la alta gerencia y eso depende del nivel de gestión y el nivel de influencia que tenga el director de comercio exterior, el jefe de seguridad o el coordinador de seguridad. Sí, que vean esto vulnerable y logren concienciar a la alta gerencia de la necesidad de una inversión para la seguridad de estos sellos. Sí, porque aquí vemos una clara omisión de las medidas de seguridad por parte de esta organización que tenía estos sellos en una caja, estos cintas de seguridad, y realmente pues esto va generando vulnerabilidades y responsabilidades administrativas, penales, lo que pueda pasar el día que se legalice una contaminación en la empresa. ¿Qué sucede? Pues que no tienen procedimiento, no le dice que lo tienen que guardar. Y si lo dice, entonces, ¿cuáles son las condiciones de seguridad? No han hecho inspecciones, no hay recomendaciones. Aquí hay que hacer de todos los lados recomendaciones de abajo hacia arriba y conciencia hacia la alta gerencia o en su defecto tenemos alta gerencia o directores conscientes, suministran las cajas fuertes, suministran todo y allá adentro es un desorden porque no llevan ni los registros y no llevan ni, va uno a encontrar novedades en el control, sellos por fuera, no es que estos me acabaron de llegar. Sí, hay unas poco de excusas y demás que uno dice, bueno, toda la inversión que hizo la alta gerencia con unos elementos seguros y están ahí afuera. Entonces, ¿a la caja fuerte para qué? Y eso va eso obligando a la alta gerencia de cosas que se crean necesarias, pero no son necesarias. Y realmente sí son necesarias. Ya cuando se tienen estos apoyos administrativos, apoyos financieros, valorar todo esto, pero entonces también generar conciencia en la parte operativa, en la parte del hacer, que eso existe es para eso. Y empecemos con la conciencia. Mire, la empresa invirtió esto para que usted no me lo deje acá afuera. Y seamos incisivos y generemos esa conciencia a nivel de seguridad y elevemos los niveles de conciencia en todos los ámbitos, de arriba abajo y de abajo hacia arriba. Eh, para hacer estos sellos de 17, 7, 12, mire lo que dice, que tienen que ser únicos, difíciles de imitar y deben estar marcados con la información correspondiente. El diseño debe ser fácil de revisar y determinar si está haciendo un buen uso de él o su aplicación es defectuosa. Los precintos TIP deben tener un mínimo de 18 milímetros de diámetro. Miren, eso hay unas características técnicas. Son de solo un uso. Al retirarlos deben quedar destruidos e inutilizables de nuevo. Tienen que mostrar una prueba clara en caso de inviolabilidad.
Deben cumplir los umbrales de resistencia marcados en la norma y superar todas las pruebas a las que se les someten los organismos acreditados. Ellos tienen que tener un tema de pruebas. En algunos casos les dan la certificación de eso y le dan la certificación de las pruebas con las que fueron sujetos esos sellos que le están vendiendo. ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones estos proveedores de sellos importan sellos, ¿sí? Y los marcan de acuerdo a la empresa como lo quieran. Sin embargo, el código de barras nunca lo van a... Eso ya viene desde fábrica. Pero va uno a ver que en estos proveedores de sellos, cuando uno los quiere marcar personalizados, de colores, etcétera y demás, que diga tal cosa, y va uno a ver, y esos proveedores de sellos nunca los han verificado, nunca los han ido a auditar, y van a llevarse sorpresas, porque estos proveedores de sellos, va uno a ver y son casas de familia, y no hay seguridad. Yo tengo todo acá controlado, asegurado y resulta que allá el proveedor de sellos, eso allá es realmente es unas condiciones inseguras, una casa que sin ni siquiera paga los impuestos al municipio por el logo, porque ni tiene letrero afuera, va uno a ver la Cámara de Comercio y lo demás, y no aparece por ningún lado que hay cumplimiento con los requisitos. Va a haber uno que en muchas ocasiones el representante legal ya no es el mismo. Va a haber uno que no tiene una siquiera una gestión de riesgos, no tiene una implementación de medidas físicas de seguridad, que tiene personal que no sabe quién es y estos sellos ahí los van manejando y le llegan a uno, pero pues uno no va a ver cómo es ese proveedor, qué condiciones mínimas tienen. Entonces es un llamado a que se le exija, hagan la visita, verifiquen y cumplan el requisito 1.5, que es el de la OEA, verificar en sus instalaciones a los asociados de negocio que son considerados críticos. Y van a ver uno que el proveedor de sellos ni siquiera parece crítico. Entonces, tengámoslo muy presente, mirémonos internamente, verifiquemos y si realmente le queremos dar un valor agregado con nuestro cargo, con nuestras funciones y demás, y es mirar esa parte allá, en ese tema de nuestros aliados estratégicos que nos suministran los sellos, en qué condiciones están, qué condiciones de seguridad tienen allá. Y hagámosle unas observaciones y unas exigencias y vamos mejorando y lo vamos alineando a todo este proceso. Precinto indicativo, pues todos dirán que es un precinto indicativo, otros ya lo conocen. Eh, estos son los sellos que se utilizan las empresas de transportes, sobre todo cuando eh, van por allá, reclaman en los patios el contenedor y se lo entregan a la empresa que va a enviar la exportación y se lo entregan en la planta con este sello indicativo, este precinto indicativo. Estos precintos, pues lo que hacen es garantizar que el contenedor llegue limpio, que no sea abierto o usado por otras, sea en las condiciones que lo entregó el patio y que esté apto para su llenado, ¿sí? Eso también tienen numeración y logo de la empresa en algunos casos y las son fáciles de conseguir, pero esto es para garantizar y no venirse en los contenedores sin el sello, sin ningún sello desde allá, desde el patio hacia la empresa. Esto pues se le puede exigir a los proveedores de transporte que tengan esta medida de seguridad y es fácil que ellos lo cumplan porque pues están alineados a los requisitos de la OEA y en los procedimientos lo pide, en los instructivos lo pide, entonces hacerle la exigencia en esta parte. Vemos diferentes tipos de estos, modalidades de fabricación y que se pueden utilizar. Habrán otros que no aparezcan aquí, pero ya los conocen ustedes allá. Ya un precinto de seguridad ya viene con un cable metálico, como mínimo, viene con el numeración y eh, viene con esto una seguridad limitada, o sea, con cierta seguridad,
pero no con con alta seguridad como la que exige la 17772. Eso los encuentro en el mercado también, los mismos fabricantes nacionales y demás. Y los precintos de alta seguridad, no tengo conocimiento si aquí en Colombia los fabrican, pero sí sé que los importan. En la mayoría de los casos vienen de Brasil o vienen de, de otros países que son fabricados. Aquí hagámosle énfasis porque ese de alta seguridad están fabricados con materiales que permiten soportar o son resistentes y como el metal o inclusive incorporan el acero, cables de acero. En todo caso, estos precintos lo que pretenden es prevenir o dificultar su apertura o manipulación y que cuando se van a retirar tienen que utilizar herramientas precisas. Entonces, aquí los abrimos con el hombre solo o con este alicate gigante que se me escapa el nombre, pero son los únicos para poder cortarlos y eso pues genera que ya no queda servible y demás. Siempre va a tener una letra H que es de High Security Seal, define la declaración de este tipo de precinto. En todos los lados va a tener, en alguna referencia tiene la letra H, que es lo que significa esto. Eh, en algunas oportunidades, vemos la clasificación, viene por lotes de L, que inicia con L, o lote con C, o diferentes lotes de fabricación, y estos pues son algunos modelos de los que tenemos. Vamos viendo diferentes sellos y algunos se han sido conocidos y demás. Me decían que donde encontraba la letra H, no viene ni al lado del código ni más, sino que viene en bajo relieve en alguna de las partes del sello, ¿sí? En algo otros viene estampadito o en algunas otras partes viene en alto relieve. No viene al lado del código para que sepan, es que sí, ahí viene, esos son los lotes, ¿no? En algunos casos el número viene con el número de lote. Vemos ahí lo que es en donde tiene el mecanismo de cierres en la cabezota o en la parte del tambor y demás. Viene el perno o el tubo de acero con el que se asegura. Y vemos ahí también la letra donde está indicando que es de alta seguridad. Se hacen pruebas de resistencia. Eh, Estas pruebas pues son allá en laboratorios de calibración y especializados en la fábrica para poderlos verificar estas pruebas. Cada uno debe pasar por esa prueba. Hay una prueba de resistencia a la tracción. Están hablando de que debe ser superior a 1000 kilogramos de presión, de resistencia y tracción, diré. Eh, También tenemos un impacto lateral, una prueba de impacto lateral, que es golpear en forma perpendicular al cilindro con el fin de quebrarlo. Hay una prueba de impacto vertical y pues todas estas pruebas nos garantizan que es de alta seguridad. El usuario de los precintos a nivel de responsabilidades, sí se debe seguir la aplicación de las buenas prácticas, que entre ellas que en caso de rotura o en mantenimiento de los precintos y el control del proceso de aplicación, debe ser vigilado por un responsable designado por la empresa. Aquí debemos asignar responsabilidades precisas, no solo uno, pueden ser dos, pueden ser cinco, pero que estén debidamente asignados y con las diferentes sensibilizaciones y concienciación de seguridad para el manejo de ellos.
Ya pues las empresas fabricantes lo que hacen es tener un laboratorio donde se hacen las pruebas a todos para lograr la certificación de los mismos. Esto lo hacen organismos de acreditación y son verificados allá en planta a los fabricantes. Dice que, ¿qué documentos acreditan el cumplimiento de la norma ISO? Entonces, eh, primero pues va la certificación, ¿sí? Que invita la fábrica o el fabricante. La carta de cumplimiento de los requisitos relativos a la evidencia. Y también puede inclusive incluir si tiene certificación en una norma 9001 para el tema de calidad, que le puede ser complementaria. Pero aquí lo importante es la certificación de la empresa y la certificación de las pruebas realizadas. Son dos documentos, en algunos casos mandan uno, que en algunos casos para la autoridad es suficiente. Sin embargo, si queremos tener la real certeza de que está actualizado y fueron pasados por los diferentes pruebas, también emiten en la certificación las pruebas que se le hicieron. Eh, Aquí a uno le llaman sellos satelitales, pero la verdad son mecanismos o son dispositivos satelitales. ¿Sí? Eso es como un candado electrónico o un dispositivo que se utiliza para el control, rastreo y monitoreo de la carga. Estos sellos o estos dispositivos satelitales sí tienen instalada una tecnología de GPS, o sea, una de posicionamiento y localización, con el ánimo de saber en qué lugar va, dónde va y en dónde puede presentar algún riesgo. Normalmente, los datos los botan con exactitud de la salida de la planta hasta el puerto, porque en algunos casos cuando tenemos el dispositivo satelital para colocado hasta destino, en algunos casos en alta mar van a ver que no va a emitir ciertas señales, pero en general es una buena práctica, brinda una oportunidad de mejora para la trazabilidad y es hoy en día los que tienen la posibilidad de hacer esta inversión, de ir generando evidencia comprobable para alguna situación jurídica o algún descargo o alguna exoneración de responsabilidades en las aperturas de estos contenedores. Cuando llevan sellos satelitales es muy difícil que también que la delincuencia utilice estos contenedores porque pues van a quedar muy en evidencia y con esto pues estamos asegurando bastante lo que es la vulnerabilidad de poder ser aperturados en el trayecto de la cadena logística. Aquí vemos una parte trasera de lo que es la puerta, los mecanismos de cierre. En el tema de inspección de contenedores, en los mecanismos de cierre, los sellos siempre pues, serán colocados en la puerta que asegura, siempre en la puerta derecha, que asegura en la barra, que asegura la barra central, que es donde asegura los mecanismos de cierre de ese contenedor. Y le colocarán otros adicionales, unos entre puerta y puerta, unas cintas adhesivas, en algunos casos se utiliza un kit, y otro sello que viene al final de la barra, en la parte inferior, se utilizan dos sobre esa barra, un sello en la parte inferior y otro en la manija de cierre. Eso para nivel general, entonces, ese es, eso creo que los que colocan los sellos ya saben, los inspectores, los de despacho y demás ya saben si no son recorderis, y sobre todo que sepan que el número de los sellos eh, en algunos casos ya vienen con código QR, no lo van a encontrar en la placa CSN o la placa de identificación, como se esperaba, ¿no? Son normalmente seis lados más uno internamente, que son 7. Entonces, eh, en la parte de abajo, pues no tiene el número del contenedor, pero se tenía con el 7 con la placa. Entonces, tener en cuenta esto para poder darle la debida diligencia a los sellos que es de interés esta capacitación.
Hacemos un barniz sobre las iniciativas en la cadena de suministro. Prácticamente, pues la seguridad en la cadena de suministro, está el código PBIP. El código PBP es el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, eso es lo que significa PBIP. Este código, pues, es emitido por otro organismo internacional, que es la OMI, la Organización Marítima Internacional, que es la que dispone las reglas, dispone los protocolos, pone los convenios y demás para el tráfico internacional marítimo. Es de cumplimiento obligatorio a todos los países que hacen parte, están metidos en el bloque de constitucionalidad y son alrededor de 187 países que hacen parte actualmente, que promueve la prevención de actos terroristas que pongan en peligro la vida humana y otros anexos y otras adiciones que hablan sobre el entrenamiento y hablan sobre las condiciones de seguridad de los puertos, de los buques, eh, en su protección y unos parámetros de seguridad. Ahí se emiten unos parámetros que nos impactan porque cuando nuestra mercancía llega a los puertos, le aplican las medidas y los controles de seguridad estipulados en este código. Estemos en México, estemos en Argentina, en Centroamérica, en Estados Unidos, estemos en cualquier parte del mundo, están regulados como mínimo por estas condiciones de seguridad, tanto para los buques que transportan la mercancía como para los puertos que la reciben o hacen el interfaz puerto-buque. Eh, a modo general, el código PBIP tiene unas medidas de acceso, unas zonas restringidas, son capítulos, cómo se le hace el manejo o las medidas de seguridad para las zonas restringidas, para los controles de acceso, otro capítulo para manipulación de la carga, otro capítulo para vigilancia y protección de la instalación portuaria, otro capítulo para la gestión de equipajes no acompañado y un capítulo de entrega de provisiones al buque. Eso para que tengamos presente que, que tenemos ese mecanismo. Y esta etapa es la Asociación para la Protección de Activos Transportados, es para el de uso de todas las aerolíneas y aerolíneas de carga, en donde pues aplican estos mismos principios y sobre todo con los mismos capítulos, sino que ya van más hacia la carga aérea. Habla de seguridad perimetral, control de acceso, muelles, sistemas de seguridad, procedimientos de seguridad del camión, prealerta, requisitos mejorados. Son los capítulos que contempla el TAP. Y el CITIPAP, pues que ya lo vimos anteriormente, con sus capítulos ahí en modo general y el capítulo que nos impacta. Hay unas normas también que aplican la seguridad en la cadena de suministro, en especial pues la norma ISO 28001, que es la que quedó liderando ese proceso en seguridad para la cadena de suministro, planes de seguridad. Está la norma ISO 28000 también, que está actualizada a con estructura de alto nivel para hacer la integración precisa con la 9001 y demás normas de capítulos de alto nivel que tienen de la 4 a la 10, una estructura de alto nivel, facilita la integración y es aplicable a cualquier empresa o seguridad, llámese importador, exportador, proveedor o a operadores, eh, o operador de comercio exterior. Está también la 27001, la 9001, son normas que propenden a tener estos enfoques y una estructura, ¿no? Y todo el operador económico autorizado en los diferentes países, con los diferentes sectores, ya sea importadores, exportadores. Aquí tenemos agencias de aduanas, instalaciones portuarias y también tenemos
en los diferentes países, lo que es de manufacturas, puertos en Centroamérica, los diferentes sectores que hacen parte de la operación de comercio exterior, lo que es el operador económico autorizado. Y vemos que en Colombia pues existen los 9 capítulos de seguridad y facilitación, solamente los 9 capítulos diré, y le agregan 2 que son de fitosanitaria y sanitaria en Vima para empresas que quieran ampliar este alcance. Hacemos un repaso de la cadena de suministro. Entonces vemos que aquí hay un área, un proceso de producción y empaque. Después viene un despacho de mercancía, un alistamiento, un almacenamiento. Viene después un transporte interno, un transporte de planta a puerto. Hay una preinspección de preembarque, si lo solicita la empresa. Es muy sano tener esta práctica de inspección preembarque. Esto se solicita al operador portuario a través de la agencia de aduanas. Eh, ya se hace el cargue a través de la naviera. Después del traslado marítimo internacional, pues llega al puerto de destino, donde se recibe la mercancía por el puerto. Ya se hace el transporte interno del puerto a la planta. En la planta se hace la inspección y pues eso a nivel genérico nos genera esa cadena de suministro. Se recomienda mucho también tener una gestión de riesgos en todo momento que incluya los caracteres mínimos como es el contexto interno, el contexto externo, un proceso de identificación, de análisis, valoración, tratamiento. La comunicación es el registro y el informe final, que es una matriz, un modelo, una técnica que utilicen para de cualquiera de las 31 técnicas contempladas en la norma ISO 31010 y hacerle un seguimiento y monitoreo y revisión en forma periódica, semestral, trimestral, anual, con el ánimo de evaluar los riesgos y cada vez que se materialice alguno de ellos, pues hacerle el debido tratamiento. ¿Qué beneficios tiene la seguridad en la cadena de suministro? Pues desarrollar e implementar procesos de seguridad en la cadena de suministro, asegurar mi cadena de suministro y controlar los riesgos, establecer los mínimos niveles de seguridad y documentarlos, tener un reconocimiento frente a sus socios comerciales, asociados de negocio, proveedores, clientes, mercado, sí, tener ese reconocimiento, pues, y facilitar el cumplimiento de los requisitos de la OEA para un comercio seguro. Aquí tenemos entonces medidas de durante y después. Nos pide aquí que deben tener medidas para protegerlos contra introducción de personas y materiales no autorizados antes, durante y después del llenado. eh, Instalar o verificar sellos de alta seguridad. Aquí tenemos que preocuparnos de que tengamos proveedores que tengan sellos de certificación de alta calidad, de alta seguridad, como es la 1702772, y pues esto nos garantiza que están siendo auditados por algún ente certificador que le está validando su característica técnica exigida. El control de los contenedores, esto ya está parte del control del almacenamiento de los contenedores. Siempre que cuando se almacenen los contenedores tengamos presente que es cómo reconocer, reportar y denunciar a las autoridades competentes la vulneración de los sellos, la entrada no autorizada a los contenedores, ¿sí? Cuando se detecten durante una inspección previa o cuando participen en la inspección o aforo por parte de las autoridades. Tener mucho presente esto. Debe mostrar su importador allá en el exterior si están importando los sellos, que implementan medidas de seguridad para verificar, cerrar y sellar correctamente los contenedores. Muchas ocasiones hay unos proveedores del exterior que no cumplen con esto porque no tienen ningún requisito OEA ni nada. Y esto nos ha dificultado mucho pues darle cumplimiento, pero tenemos unos mecanismos de visita y demás por parte del comercial, algún aliado estratégico allá a nivel internacional que nos haga este proceso.
Deben también cerrar y sellar correctamente los contenedores allá y cada vez que antes del llenado o en el punto de llenado y cada vez que sean abiertos. Esto pues hablamos de la resolución 15 de exportadores, resolución 067 de importadores, que todo el mundo, los dos lo piden. Contar con un sistema informático que le permita garantizar la trazabilidad de los contenedores y demás unidades de carga desde el ingreso, descarga hasta el retiro, carga en la instalación portuaria. En la 048, esta es una obligación de los puertos de esa trazabilidad sistematizada. Este es el tema de verificar, ¿sí? Siempre en el punto de llenado se insiste los mecanismos de cerradura de las puertas y los mecanismos de cierre. Siempre estar presente en esta parte. Ahora, si el control de acceso a los sellos tiene que tener procesos documentados para la colocación y control de sellos. Tiene que tener un registro de sellos y monitoreo, registro de sellos salidos, a quién se le entrega, letra legible, quién lo recibe, y no hay un chulo que no se sabe de quién es todavía. Proteger el área, así que no sea difícil acceso, vulneración y demás. Que tenga un acceso restringido, le coloquen ahí un control biométrico, si lo tienen, actualícenlo allá. O en su efecto también colocarle letreros de personal solamente autorizado, cosa que la persona te encuentren allá adentro y, ay, es que estaba buscando el baño, ¿no? Y ahí decía que prohibido. Entonces hay que tener letrero y eso es una parte fundamental para poder llamar a descargos a una persona, para poder también controlar el área, tener esos letreros. El almacenamiento seguro de los inventarios eh, en una bodega o en un elemento que le garantice la seguridad, con chapas de seguridad. El registro de los sellos nuevos y demás, ¿sí? No deja que los llegaron, no registramos los sellos, los nuevos, y después fuimos repartiendo y después no tuvimos cómo hacerle trazabilidad a los sellos. Y registro total de inventario de sellos. Esto es fundamental. Eh, en tránsito también es necesario, estos proveedores de transporte, verificar la integridad del sello en cada parada, que si hay sellos rotos en tránsito, que se debe registrar el número de sello de reemplazo, hacer toda la comunicación, trazabilidad con la agencia de aduana, con el área de comercio exterior, logística, todo para poder quedar eh, con el sello, pues con la vía de trazabilidad y demás. Debe notificar las novedades. En caso de discrepancias del sello, es mantener cualquier sello que se descubra alterado para ayudar en la investigación, investigar la discrepancia, e informar sobre los sellos comprometidos en alguna actividad sospechosa en la cadena de suministro a las autoridades y como tengan estipulado en su procedimiento de comunicaciones externas y protocolos y confidencialidad de la información. Aquí tenemos unos ítems, unos tips que son colocación de sellos, después de la carga, embalaje y empaque. Volvemos y reinsistimos, sobre todo en la norma ISO 17712. Insistimos en realizar auditorías e inventarios a los registros de los sellos, que solo los empleados o personal vinculado autorizados y asignados deben distribuir, colocar y preservar los precintos de los contenedores y colocarlos. Entre menor sea el número de personas que tienen acceso a ellos, mejor. Esto es pues, una sugerencia, pero allá cada empresa lo define. Escoger el tipo de sello de contenedor es importante, pero se debe asegurar que esté bien colocado en todos sus parámetros de seguridad y sobre todo haberle hecho el BBTT después de colocarlo. Aquí vuelve e inicia que todos los contenedores tienen dos puertas, se le habla sobre la puerta derecha y la barra central es la que asegura. De igual forma vemos pues algunas formas de colocar el sello para tener más orientación. Aquí vemos algunas fallas, pernos desmontables sueltos, eh, y para qué le colocan un contenedor y no han verificado esos pernos o pernos de rosca, ¿sí?
Aquí también vemos otros pernos desmontables sueltos, que inclusive el sello quedó mal colocado o no tenía la seguridad con el seguro arriba de la manija. Ahí se suelta. Aquí vemos diferentes formas de levantar un sello. Vean, se desenrosca la parte de arriba, y termina abriéndose la manija y el sello se ladea y uno cree que está seguro. Están muy presentes estas cositas. Insistimos en el BBTT, ver el sello, verificar, tirar y torcer. Obligatorio. Vemos aquí diferentes falencias en los mecanismos de cierre. Aquí vemos también ya finalmente se recomienda, se sugiere que se establezca una política de no paradas durante el transporte a su proveedor de transportes. Siempre si hay una sospecha, informar, alertar a sus mecanismos de comunicación interna, su centro de monitoreo y demás, para que se levante la alerta. En las zonas paradas, largas y demás, verificar, y antes de cruce de frontera o antes de llegar al puerto, verificar si en los almacenamientos temporales, mientras se les dan el turno de entrar al puerto, verificar cuando se llega y antes de salir otra vez a tomar la ruta para ingreso al puerto, verificar, hacer el BBTT, confirmación y demás, y se envía el reporte. Son mejoras que se recomiendan. El sello vacío no coincide con el reportado en el orden de carga, hacer la anotación. Hay, personas cometen errores y demás, que todo quede registrado y que se aclare el tema. No sé si alguien tiene alguna duda, inquietud. Espero haber utilizado las 2 horas o el espacio haciendo un recuerdo de lo que ya ustedes tenían conocimiento, pero es bueno tenerlas presentes. No sé si me están escuchando. Geraldine, no sé si tiene alguien alguna inquietud para yo mirarla aquí. Por el momento no, señor. Entonces, comuníqueles al personal si tiene alguna duda, inquietud, y si no, pues damos terminado. Ahí dice que para el caso de importadores, la señorita Ankara, ¿y cuál sería? ¿A qué se refiere? Para el caso de importadores, ¿cómo se les exige? Se les exige, eso va en el acuerdo de seguridad que se pueda establecer con ellos, la manifestación suscrita o un acuerdo de seguridad que incluya que deben cumplir esos requisitos y que le envíen con cada importación los registros de cómo se colocó el sello, cómo se inspeccionó y los demás para poder darles esa trazabilidad. Ese certificado que, ese certificado que emite el proveedor no lo hace el proveedor, lo tiene que hacer el fabricante. Muchas veces el proveedor no es el fabricante, sino el proveedor un comercializador. Por ejemplo, en el exterior se fabrican, pero usted el importador es un comercializador de sellos. Él debe tener la carta o el certificado de alta calidad de la fábrica, de quien fabricó esos sellos. Y debe ser una condición en los acuerdos contractuales y en las condiciones, términos y condiciones de compra. Ellos tienen que emitir también una carta de constancia de cuáles son los sellos, de qué numeral a qué numeral son los que le mandan. No que él le dice, le vendo 1000 sellos, pero no le dice de qué número a qué número van. Estamos cometiendo un error ahí nosotros porque debemos exigirle que ese comercializador, ese proveedor, nos diga cuáles son los sellos que nos está distribuyendo, de qué numerales van
y en qué lotes, eso vienen por lote y todo, y en qué número, acá número, tantos, tantos, tantos. Muchas veces importamos 1000 sellos y 1000 o 2000 lo que sean, pero dicen no, la empresa que los vende le da la constancia de qué sellos van. Y la empresa que los fabrica le envía la certificación de que son de alta calidad. Son dos cosas. La certificación de alta calidad del fabricante, que la debe tener quien se lo vende, y el que lo vende también le debe mandar una carta, el lote de sellos de numeración que le envía para la trazabilidad. Si el caso es que usted se los compra aquí a un proveedor interno, puede ser en Colombia, entonces que ese proveedor también le envíe las dos cosas, el sello de certificación y los numerales y los lotes que le vende y de dónde va a dónde viene. Es como las facturas, que quede establecido de factura número tal o el lote tal con numeral tal hasta numeral tal. Y si cambia de lote y numeral, que se lo especifique ahí la cantidad por cada lote. Debe ser clarito para que se proteja. Sí, ese certificado de alta seguridad, correcto. Y también le debe enviar una constancia, ¿no? De que qué sellos le mandó, qué números y qué números de lote hasta qué número de lote le mandó. Porque ellos a veces le distribuyen a ustedes un lote hasta tal número, a otro cliente otro y así. Entonces necesitamos es que usted tenga ahí protegido eso. Porque los delincuentes ya saben que necesitan sellos, van y se lo compran al proveedor, a ese que vende sellos aquí en Colombia, y entonces, si usted no tiene el control de esos lotes, la única forma del control es que el que los vende, el proveedor, le diga de tal sello a tal sello le mandé. Ajá, y lo que hace usted es verificar. Es importantísimo eso. Si eso lo pide las autoridades, la antinarcóticos, los fiscales y los demás, cuando hay procesos de lavado de narcotráfico, diré. Y esas dos cositas se la piden a usted como importador, exportador. Y si no las tiene, pues va tomando tinto en ese proceso, porque el proceso lo pide. Sí. Si esos certificados por cada compra que haga, debe solicitarle. Y en lo posible, que esos certificados, en lo posible, que esos certificados tengan fecha y tengan técnicas de prueba, qué técnicas de prueba le aplicaron y tengan fecha, incluyan lotes en lo posible. Sin embargo, pues acá nosotros lo revisamos. Por eso es lo importante el BBTT, porque ahí puede uno detectar alguna falla o alguna inconsistencia, si es nuevo el sello, y pues ahí uno se da cuenta. Los certificados, claro que tienen fecha, un certificado de 2, 3 años, eh, esa empresa puede ser ya no estar certificada. Por ejemplo, usted se certifica con nosotros este año en ISO 28 y ahorita que el año siguiente ya no quiso seguir más certificándose, porque es que ellos tienen que certificar con una empresa evaluadora de la conformidad. Es importantísimo, la vigencia de la certificación. Sí. No es renovar, sino que se deben solicitar siempre en cada compra que se haga. La empresa debe renovarlos allá de acuerdo a los términos que tenga de certificación, la que fabrica, ¿no? Y normalmente uno le pide la certificación con la fecha que hace la compra. Y lo que pasa es que los proveedores de los que suministran sellos aquí no le piden eso a los fabricantes en el exterior. Entonces, ellos creen que con una certificación de hace 4 o 5 años, no, que ellos también la pidan y uno también les exige eso. Y es empezar a exigirles. Y esperemos que pues, nos dé respuesta. Tener toda la trazabilidad de qué le manda y qué le pide y qué le da. Eso es lo importante y no quedarse uno ahí esperando de que no le volví a pedir una certificación de los sellos.
No sé si queda un poquito claro y queda más claro. Si tiene alguna duda o alguien más, momento de preguntas, dudas, inquietudes o aclaraciones. Y ante todo, pues agradecerles allá el espacio, porque este es un esfuerzo, esto es un esfuerzo meritorio, cada uno estuvo allá pendiente, se salieron de sus trabajos y demás para estar aquí presentes o escuchen, escucha o en cualquier término, pero de verdad agradeciéndoles a ustedes esa aprecia. Espero que les haya servido, que les haya logrado entrar en conciencia algunos aspectos y ante todo, pues estamos atentos para cualquier eh, situación que lo requiera. Si no hay más preguntas o dudas o aclaraciones, entonces damos por terminado y hasta les dándoles un excelente resto de día. Mil gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, profesor. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Hola, Geraldine.